Hola, buenas tardes a todos los que nos acompañáis aquí en Europa y buenos días a los que lo hacéis al otro lado del océano. Bienvenidos a este segundo día de las Jornadas Virtual USATIC 2016 en su cuarta edición que comenzamos en estos momentos, tanto a los que estuvisteis ayer con nosotros ya en la jornada inaugural como a los que os incorporáis hoy por primera vez. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los participantes por el amplio seguimiento que tuvimos ayer en esa jornada inaugural, tanto en el seguimiento de la webconferencia, que fue impartida por María Carmen Romero y que nos habló sobre cómo está impactando actualmente la transformación digital dentro de las universidades en la innovación educativa, así como el posterior debate que se formó con vuestras aportaciones en el chat, que fueron muy interesantes y enriquecedoras y que me imagino que lo serán tanto más o menos como lo van a ser en el día de hoy. Además, también agradecer la gran participación que tuvisteis en los foros. Ya sabéis que la primera parte de estas sesiones lo conforma la webconferencia, pero en la segunda traspasamos toda la actividad a la plataforma Cursite, donde podéis hacer vuestras aportaciones, reflexiones y comentarios en todos los foros que van asociados a las contribuciones, tanto a las comunicaciones como a los pósteres. Ayer estuvo dedicada a las contribuciones en el área temática 1, plataformas y entornos de aprendizaje. Y en total fueron cerca de 200 vuestras intervenciones en esos foros. Asimismo, también reiterar el agradecimiento a todas las personas que hacen posible estas jornadas, tanto miembros de la organización como patrocinadores o colaboradores. Y, por supuesto, como no, a los ponentes que nos ilustran con sus experiencias. En concreto, en el día de hoy, Toni Solano, al cual ya saludo en este momento, y que para su presentación cedo la palabra a mi compañera en la organización. Ana, cuando quieras. Muchas gracias, José Luis. En primer lugar, yo también quiero saludar a todos los participantes que ya se unieron ayer a esta cuarta edición de Virtual USATIC y dar la bienvenida a todos los que se encuentran hoy con nosotros por primera vez. Como ha dicho José Luis, os agradecemos la alta participación de los que os incorporasteis ayer, también en los foros, y a todos y a todas os animo a que colaboréis y disfrutéis de estas jornadas para conseguir que sean un éxito que siempre es colectivo, la verdad. Desde la organización de las jornadas virtuales queremos también reiterar nuestro agradecimiento a todas las empresas e instituciones que nos han apoyado y que han hecho posible este evento, lo decíamos ya ayer, y también a todos los miembros de la organización que han participado en todo este lío. Como sabéis, ya os adelantábamos ayer, vamos a contar con grandes ponentes. Hoy nos acompaña Toni Solano, que ya sin más dilación voy a pasar a presentaros. Toni es profesor de Lengua y de Literatura y coordinador del Practicum de Secundaria en el Instituto de Enseñanza Secundaria Bovalar de Castellón de la Plana, en España. Además de su trabajo como docente en enseñanza secundaria, Toni imparte numerosos cursos de formación de profesorado relacionados con las tecnologías, con las TIC, y ha sido profesor de didáctica de la lengua en la Universidad Jaume I. Es conocido también por su blog Repaso de Lengua y por su participación y creación de proyectos colaborativos, por lo que ha sido galardonado ya en varias ocasiones. Ha recibido el premio Espiral EduBlogs y también ha recibido el sello de buenas prácticas 2.0 leer.es, que reconoce a las propuestas didácticas de todo el ámbito iberoamericano que contribuyen en sus representativas lenguas oficiales a cualquier área del currículo, para desarrollar competencia de comunicación lingüística. Toni también es tutor en los cursos en red del INTEF, que es el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado en España, y ha sido curador de contenidos, que está ahora muy de moda, en el curso pasivo en el MOOC de aprendizaje basado en proyectos, también del INTEF en Educalab. Queremos nosotros destacar la importancia que le damos, que tiene, que docentes de los diferentes niveles educativos puedan compartir y colaborar e incluso ser formadores en ambos ámbitos educativos, lo cual, pues sin duda, da lugar a una perspectiva excepcional y mucho más rica sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así, Toni nos va a hablar de sus experiencias en el aula, presentando diferentes enfoques por proyectos en el aula, integrales y con implementación de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, y alfabetización audiovisual. Bien, como todos lo que estamos esperando es poder escucharle, simplemente os recuerdo que podéis disponer de un chat donde formular cualquier pregunta a Toni. Y para no interrumpir su exposición, pues al final intentaremos nosotros seleccionar alguna de estas preguntas
y se las trasladaremos cuando él acabe para que pueda responderlas. Así que, Tony, buenas tardes. Cuando tú quieras, ya todo tuyo. Buenas tardes, gracias a ambos por la generosa presentación. No sé si se me oye bien. ¿Se me oye, no? Sí, perfectamente. Sí, vale. Bien, pues no sé, sí, se oye, ¿no? Vale. Que gracias por la presentación y que, bueno, creo que en esto de la práctica docente, más que todas esas relación de méritos que va uno acumulando, lo que interesa es enseñar lo que uno hace, que es algo mucho más práctico y más ilustrativo, ¿no? Entonces, bueno, tengo ahí una presentación para acompañar mi charla y luego, a partir de los proyectos que mencione, dejaré un tiempo para que podamos verlos, concretamente los trabajos de los alumnos, que es lo que a mí me interesa que se vea, porque lo que yo pueda hacer desde la trastienda puede ser interesante, pero que si no se ve lo que realmente hacen los alumnos en clase es algo que se queda un poco vacío. La presentación la he llamado hacia una nueva escuela porque creo que en el fondo a lo que remite todo es a definir dónde estamos y definir hacia dónde vamos. Entonces, buena parte del cambio metodológico consiste básicamente en eso, en un diagnóstico de dónde estamos y una prospección hacia dónde queremos llegar. Entonces hay una parte así que quería hacer de preliminares y luego ya entraré concretamente en lo que hago yo concretamente, ¿no? Primera cuestión, yo creo que es algo, no sé cómo lo vivís en el ámbito universitario, pero creo que en todos los ámbitos funciona más o menos parecido. Hay un cierto apego a la nostalgia de lo que vivimos o de lo que fuimos o de lo que vimos en la escuela en nuestra época. A nosotros sí que nos enseñaban muchas cosas, ¿no? Ese transmitir conocimientos, ese mi familia sí que estaba encima de mí y no hubiera permitido que yo hiciera esto en el cole o en el instituto. Eh, Aprendimos sin tecnología, por tanto es algo que realmente la tecnología parece que no aporta nada, porque si toda la vida se aprendió sin tecnología, no sé por qué ahora hay que hacerlo. La memoria es algo fundamental, hay que aprender las cosas de memoria y no es algo que se cuestione. Si no tienes memoria nunca serás un buen estudiante. El examen es necesario también, porque toda la vida se han hecho exámenes y por tanto la única manera de saber si un alumno progresa es haciendo un examen. Algo que continuamente oímos, el valor del mérito y el esfuerzo, que se oye mucho pero que pocos se han parado a definir, qué es eso del mérito y qué es eso del esfuerzo, o cómo se miden. Y la exclusión, o sea, yo siempre me toca recordar que muchos de mis compañeros del cole a los 14 años desaparecieron del sistema escolar y ya se incorporaron al mundo laboral o no, pero no continuaron como hoy en día obligatoriamente hasta los 16 años o a estudios superiores, ni mucho menos. Entonces, cuando apelamos a la nostalgia habría que recordar también que el contexto era muy distinto, ¿no? Por eso se plantea la necesidad ante unos nuevos tiempos, una nueva escuela, ¿no? Esa nueva escuela, como digo, amplía la edad de escolarización, con lo cual los patrones con los que tengamos que medir tienen que ser obligatoriamente distintos, porque ahora, al menos aquí en este país, la escolarización es obligatoria legalmente hasta los 16, aunque se está extendiendo casi de facto hasta los 18. Los valores sociales han cambiado, tanto en el plano familiar como en el plano social, por tanto hay que redefinir la escuela en función de esos nuevos valores. El flujo de información es algo que por supuesto no tiene nada que ver con la época antigua. Si cuando nosotros estudiamos uno podía aprender toda su materia de memoria, hoy en día sería impensable. El universo, por otro lado, actualmente es audiovisual, básicamente. No, en tiempos anteriores era lo más visual que podíamos encontrar, era un libro de texto acompañado de alguna ilustración. Por supuesto, el multimedia, transmedia y algo en lo que voy a incidir bastante en mi charla, ¿no? El valor de los procesos frente a los productos, ¿no? La necesidad de medir
el saber hacer y el supervisar cómo se construye el conocimiento, ¿no? Y por supuesto la inclusión. Yo creo que una escuela moderna no puede aspirar a ser un elemento de futuro si no tiene en consideración que es una escuela inclusiva, una escuela en la que todos quepan y por tanto que dé atención a la diversidad. Eh, se me oye bien, ¿no? Creo que no me he perdido. Si alguien no oye, que me lo ponga en el chat, que lo voy siguiendo. Esta nueva escuela genera un nuevo rol docente, que sería el papel, ese papel que buscamos del nuevo profesor, ¿no? Por un lado, la orientación frente a la autoridad. No quiere decir que el profesor no tenga que tener autoridad, pero sí que es verdad que debe hacer valer más su papel como orientador en el proceso de aprendizaje frente al mandato puro y duro. La supervisión frente al control. Si decimos que estamos dando prioridad a los procesos, no tiene sentido controlar un punto determinado. Lo ideal sería ir supervisando a lo largo de todo el proceso, con los mecanismos que uno quiera establecer, la observación directa, una rúbrica de observación, una memoria, lo que sea necesario. Pero nunca podemos delegar en un control final o trimestral o como sea, o controles parciales que nunca medirán el proceso entero. El enseñar frente al explicar. Yo creo que el tiempo de las explicaciones se ha acabado. Yo hablaba hace poco en mi blog que explicaciones las justas. ¿Por qué? Porque los chavales de hoy en día aprenden básicamente del acierto-error. Muy pocas veces ven tutoriales, solo ven tutoriales si no saben aclararse. Por tanto, lo que hay que es enseñar a hacer cosas. No explicar cómo se tienen que hacer, sino simplemente decir, tú tienes que hacer esto. Y si no lo sabes hacer, ya te enseñaré o ya te ayudaré, ¿vale? Pero no explicar previamente en vacío, porque eso es un tiempo generalmente que se pierde en vano. Y luego trabajar con el acompañamiento fundamental. No mandar a hacer y que lo hagan en casa o mandar deberes o mandar faena que uno no puede controlar. Yo creo que esos 4 puntos son los que marcan el nuevo rol docente, ¿no? Me gusta enseñar este juego práctico porque, bueno, está sacado de un libro de Daniel Cassagne, que es Enseñar Lengua, y lo suelo llevar en casi todas mis presentaciones porque representa muy bien lo que estamos haciendo en clase mal durante años, año tras año, asignatura tras asignatura. Si queréis os dejo un par de minutos, que un minuto basta, para que leáis el texto ese que hay arriba y veréis que prácticamente yo creo que casi todos los que estáis aquí en la sala podríais contestar las 5 preguntas que hay debajo. Me imagino, hombre, si hay, igual a alguno le cuesta, pero será más porque no se ve bien el texto. No creo que tuvierais ningún problema para contestarlas. Simplemente hay que buscar el dato arriba y contestarlas. Esto es lo que hacen los alumnos, al menos los alumnos de secundaria, de primaria, casi en el 80% de su tiempo de clase, o diría más incluso. Ejercicios en los que supuestamente bajo el fundamento de una comprensión de texto o una comprensión textual, realmente no estamos midiendo una comprensión textual, estamos midiendo que son capaces de buscar un dato y reproducirlo abajo. Si a cualquiera de las preguntas que tenéis ahí, 1, 2, 3, 4, 5, añadiésemos justifica tu respuesta, probablemente ninguno de los que estáis en la sala sabría contestar. Está claro que ninguno de los que estáis en la sala sabría contestar porque lo que cuenta el texto no tiene ningún sentido. Eso es lo que nos está pasando en el aula. Y de hecho, cualquiera que esté dando clase, no sé si en la universidad, pero en secundaria o en primaria, sabe que todas esas preguntas de justifica tu respuesta o di por qué son las que los alumnos se dejan en blanco, porque seguramente no saben contestarlas, ni siquiera se han molestado en buscar el por qué. Han reproducido lo que se les pedía y ya está. Esas son las de, esa no se hacía maestro o esa no me la sé, maestro. Entonces, habría que preguntarse qué estamos enseñando con ese sistema.
con ese y con otros muy parecidos, ¿no? que representan lo mismo. Y luego, otra de las preguntas que para mí son fundamentales es ¿para qué enseñamos?, ¿no? Que también condiciona la metodología, ¿no? Es una viñeta muy clásica que seguramente habéis visto reformulada de diferentes maneras, pero resulta que ese es el modelo al que yo me refería antes, el modelo memorístico, el modelo que valora el producto sobre el proceso, el modelo que exclusivo, porque realmente está diseñado para un estándar, para un alumno medio que tiene que llegar a almacenar unos determinados conocimientos, saberes o saber hacer, pero sin atender a sus particularidades personales o individuales o sociales incluso. Ese para que enseñamos, desde luego, si es para superar una prueba estándar o una revalida, nos dejaría fuera todo el mundo ese del aprendizaje competencial. Pero si uno se toma en serio los currículos y hoy en día los currículos hablan más de competencias que de contenidos, no podría plantear ese tipo de evaluación. Ante todo ese panorama, la pregunta que me hago yo, porque yo estoy de docente en un centro que tiene serios problemas en cuanto a fracaso y abandono escolar, es ¿qué estamos haciendo mal? ¿O estamos realmente por el buen camino? Yo creo que no. Parece que los datos son bastante tozudos y nos indican que deberíamos cambiar, ¿no? No he puesto otras. Quería recoger alguna noticia acerca del tema de los deberes. Por ejemplo, somos un país de los que más deberes manda para que los niños hagan en clase, los niños y los jóvenes, pero luego el rendimiento sigue siendo muy bajo, pese a que somos de los que más deberes mandamos. Así que estamos haciendo las cosas relativamente mal. Ante eso, ¿qué creo yo que sería lo que le está doliendo a la escuela? ¿Cuáles son esos males, no? Por un lado, las tareas que planteamos en clase están descontextualizadas, básicamente por una cuestión en la que no voy a entrar, que es el predominio del libro de texto como herramienta metodológica. El libro de texto, por definición, no se puede sujetar a un contexto porque es igual para todos, mientras que las tareas que uno debe plantear en el aula deberían ser contextualizadas al alumnado que tiene y al contexto real de su aula. Por otro lado, lo que yo llamaba hegemonía de la escritura, frente a un mundo en el que la oralidad copa el 75% prácticamente de la comunicación diaria, la escuela sigue apegada a la escritura, que no está mal, pero quizá habría que combinar con destrezas orales. Probablemente en la vida adulta nos comunicamos más a través de lo oral que de lo escrito, más hoy en día. Y por supuesto, más a través de la escritura digital que de la escritura a mano, que yo siempre digo, probablemente de aquí a 20 años nadie escribirá a mano, pero bueno, hay que enseñarlo. Lo que no es lógico es que ocupe el 90% de la escuela, de las tareas de clase. El predominio de los textos impresos. En un mundo audiovisual seguimos atados a la fotocopia, al libro, etcétera. La poca presencia de la lengua oral, ya lo he dicho, viene determinada por esa hegemonía de la escritura. Pocas tareas exigen luego una defensa oral, por ejemplo. Yo me he encontrado alumnos míos de bachiller que reconocían claramente que era la primera vez que se enfrentaban a una exposición oral en bachiller, después de haber estado muchísimos años en la escuela y 4 años en el instituto, y nunca habían tenido que hacer una defensa oral de un trabajo. La ausencia de retroalimentación. Curiosamente, hacemos exámenes, pero no dedicamos un tiempo a decir, oye, en el examen esto es lo que has hecho mal y podrías hacerlo mejor de este modo. No. Y ellos, los alumnos, se acostumbran también a que el examen es sancionador, no corrector. Es un examen que dice una nota y eso se queda, amén, ya no se puede tocar. Hablaba antes de supervisión frente a control, a eso, retroalimentación. En los procesos hay que decir, ¿vas por buen camino o vas por mal camino? Corrige. Poco valor de los procesos, lo estoy diciendo ahora. Poco trabajo colaborativo, porque, entre otras cosas, cuando se trabaja de manera colaborativa, primero, si es trabajo colaborativo de docentes, hay que ponerse de acuerdo y hay que trabajar en equipo con otros profesores, algo que nos cuesta, probablemente por nuestra idiosincrasia, por nuestra formación o falta de formación. Y por otro lado, los alumnos trabajan poco de manera colaborativa por 2 razones.
porque genera mucho trabajo y mucho ruido, y en la escuela no se debe hacer ruido para no molestar al de al lado. Y por otro lado, porque los espacios de la escuela no facilitan el trabajo colaborativo. Son sillas y mesas orientadas hacia la pizarra que hay que descolocar para trabajar, y eso, todo lo que suponga descolocar, afecta negativamente. El uso ineficaz o desenfocado de las TIC. Las TIC muchas veces se han usado de manera eh, incorrecta o ineficaz, ¿no? Aparte de que muchas veces no hay un saber a dónde quieres llegar con las TIC, y se imponen de una manera un poco caprichosa. Y por último, la poca alfabetización mediática y audiovisual. Se supone que nos quejamos mucho de que los alumnos son poco críticos frente a los medios de comunicación o frente a esos mensajes de la publicidad y tal, pero realmente la escuela está formando, está educando en esa alfabetización mediática audiovisual. ¿Es algo que solo debería tratar una asignatura suelta en el currículo, o deberíamos desde todas las asignaturas trabajarlo? Lo dejo ahí. Ya digo, son una serie de síntomas que yo he detectado y que creo que forman parte de los males de la escuela de hoy. Frente a eso, ¿hacia dónde mirar? Yo lo tengo claro. Cuando vi este cono tenía claro o la pirámide esta de Dale, que realmente lo que hay que tender es hacia la base de esa pirámide, ¿no? Porque este, este estudio pues indica que después de 2 semanas tendemos a recordar esos porcentajes, ¿no? Eso es algo que cualquiera que haya impartido clases se da cuenta, que uno ha estado todo un curso dando la lata o con sus explicaciones, y al año siguiente tiene a esos mismos alumnos y no recuerdan absolutamente nada de esas explicaciones. Sin embargo, cuando ha hecho una experiencia de tipo proyectos o de tipo una dramatización, o han hecho algo que realmente han tenido que actuar de alguna manera, es algo que no olvidan, y lo recuerdan a lo largo del tiempo y de la escolarización, y pasados los años aún te dicen, uy, qué chulo aquello que hicimos en segundo de la ESO o en tercero, ¿no? Entonces, la tendencia o la metodología debería ser a centrarnos en esa parte baja de la pirámide, ¿no? En participar en debates y conversaciones, en realizar representaciones, proyectos, experiencias reales, algo que realmente sea activo y no pasivo. Lo tenéis, la pirámide esa la podéis encontrar en muchos sitios, y creo que la mayoría la conoceréis. Al hilo de lo que también decía antes, replantear la comunicación. Os estaba diciendo, según el gráfico este, de, del tiempo que nos pasamos comunicando, el 75% escuchamos y hablamos, y solo el 15% leemos y escribimos. Pero vemos que ese porcentaje no lo representa bien la escuela. La escuela realmente le da la vuelta a esa gráfica. Dedica el 75% al leer y escribir, y quizá el 25%, siendo muy generosos, al leer y escuchar, ¿no? Al escuchar y hablar. Es algo, un alumno que tenga problemas de audición o de lenguaje, si no tiene problemas de lectoescritura, podría pasar casi desapercibido en determinadas escuelas. Mm, el siguiente o la siguiente recomendación que yo haría acerca de cómo afrontar esto es el trabajar sin prisa. Luego volveré a ello, ¿no? Lo que yo llamo la pedagogía de la lentitud, que está recogido, que hay incluso libros al respecto. Hemos convertido la escuela en una sucesión de asignaturas, en trocitos, en cajoncitos, donde cada uno va dando su temario y considera que su obligación es acabar el temario sea como sea, lo que genera un vaivén de asignaturas, temas, unidades didácticas. Ahora pasamos a un contenido, ahora pasamos a otro, que al final a los estudiantes les va pasando por delante como en una especie de carrusel, y ellos tienen la impresión esa de estar siempre en el mismo sitio, y que alrededor van circulando contenidos que nunca van a conseguir aprender y aprender, ¿no? Entonces, valdría la pena pararse a pensar qué es lo prioritario, qué es lo esencial, y a eso no tener prisa. Si tenemos que dedicar 2 semanas a saber escribir una carta, pues son 2 semanas a escribir una carta, pero que sepamos hacerla bien.
y no en esas 2 semanas dar la carta, el currículo, el informe y no sé qué más, que al final no se dará bien. La implantación de nuevas metodologías en el aula, que es lo que estamos viviendo un poco. Yo os invito a que sigáis, si sois adictos o más o menos asiduos de las redes educativas, que os invito realmente a que participéis de esa comunidad de gente que está en Twitter o en Facebook o en las redes o en LinkedIn, compartiendo actividades y proyectos y tareas. Donde se está moviendo el cambio metodológico, yo creo que es en las redes sociales, en las redes educativas, precisamente por la facilidad que hay de compartir y de hacer visible el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, algunas de las que aparecen ahí ya las conocéis, la Flip Classroom, que sería la clase invertida, la clase al revés, el aprendizaje servicio, el aprendizaje basado en proyectos o en problemas, la gamificación o ludificación. Yo sobre todo lo que más trabajo es el aprendizaje basado en proyectos. No, las otras pues he tanteado alguna cosa, pero no he profundizado en ellas. Respecto a ese trabajo por proyectos, bueno, ahí tenéis un poco algunos de los que he hecho en los últimos años. Como digo, al finalizar la presentación, que ya me queda muy poquito, os pasaré los enlaces o a través del chat o cuando queráis o a través de Twitter, me da igual, y podréis ver los trabajos de mis alumnos, que es lo que a mí me interesa, como os he dicho. Uno de los más famosos en el que participé con otros compañeros de la red, con otros compañeros de blogs de lengua, que eran Blogueando a pie de aula, Tres Tizas y el mío, callejeros literarios, donde los alumnos buscaban información sobre las calles de sus ciudades que tenían nombre de autor o de personaje literario y, y hacían un trabajo de investigación, buscaban información sobre ese autor, luego iban a la calle, hacían un documental, incluso hacían un mapa digital y eso lo hicimos durante muchas sesiones y también durante varios años. Hubo hasta 4 ediciones de Callejeros Literarios porque a través de las redes se extendió y se hizo muy llamativo y creo que al final ya perdí el hilo, pero unos 500 centros de toda España, ¿no? Luego el paseo con Machado también lo hicimos como conmemoración de un centenario de Campos de Castilla de Machado y ahí tenían que hacer un videopoema. Pero claro, es algo que me gustaría dejar claro. Cuando yo enseño los proyectos y enseño los trabajos a los alumnos, al final se ve solo el producto, ¿no? Se ve quizá el videopoema o ese documental o el corto y parece que, claro, tú mandas un vídeo, que hagan un vídeo o un videopoema, un corto y ya está, no hacen nada más en clase. No, requiere mucho trabajo en clase. Requiere mucho trabajo en clase porque eso tiene un trasfondo y un fondo de armario de escritura, de lectura. En el paseo con Antonio Machado se distribuían los poemas entre los alumnos. Por parejas tenían que trabajarlos, recitarlos en clase, explicar el significado. Luego buscaban información de por qué determinados elementos de la poesía de Machado aparecían en el poema y luego tenían que convertirlo a lenguaje audiovisual y eso no es fácil, no es hacer una presentación de diapositivas con los textos o con los versos de Machado, ¿no? El de vamos a venderlo todo lo hice en cuarto de la ESO y tenían que diseñar un producto. Tenían que inventarse un producto y hacer todo el proceso, o sea, el texto expositivo explicando qué producto era, las instrucciones, tenía que ser algo que no estuviera inventado, con lo cual salían elementos absurdos a veces, pero que fomentaban la imaginación. Y al final, el producto final era un spot publicitario. Y bueno, salieron cosas muy interesantes y de hecho fue muy satisfactorio también para ellos, ¿no? En el Quijote Sincopado, que lo hice con José Daniel García, leíamos fragmentos, leímos una adaptación del Quijote en clase y, y a partir de fragmentos seleccionados que ellos tenían que resumir y hacer un guión, tenían que hacer un corto en stop motion. Y entonces, pues, ese corto en stop motion requería una serie también de intervenciones de tipo audiovisual, ¿no? Luego se hacía una memoria y la memoria pues tenía que explicar todo el proceso que habían hecho para hacer el corto. Algo parecido ocurría con Piénsame el amor y te comeré el corazón,
lo hicimos en bachiller, lo hicieron alumnos también de primaria, de escuelas de adultos. Participamos muchos profes que estábamos muy entusiasmados con el libro. Además, hicimos un libro para recoger toda la propuesta didáctica. Y los alumnos tenían que hacer también, era sobre poetas clásicos, sobre Lope de Vega, Quevedo, Gonzalo de Berceo, pero que tenían como hilo conductor el amor. Entonces hacían luego, bueno, primero tenían que hacer una pechacucha, que no sé si le conocéis lo que es. Una pechacucha es una presentación de 20 diapositivas que avanzan automáticamente cada 20 segundos, lo cual da un tiempo de 6 minutos 40 para la exposición. De este modo tenían que ser muy sintéticos y llevar la tarea muy bien aprendida. Defendían su trabajo sobre el concepto de amor en Lope de Vega o en Quevedo y hacían la presentación. Y luego tenían que hacer un videopoema a partir de lo que habían investigado. Salieron videopoemas auténticamente preciosos. Ahora luego os paso los enlaces. Quijote News, que aparece ahí también, ha sido este año anterior, este 2015, conmemorando el Quijote. Y aquí lo que se hacía era, a partir de la lectura del Quijote, se convertían algunos pasajes del Quijote en textos periodísticos, como una especie de un periódico de la época. Pues entrevistas a Lázaro, perdón, a Dulcinea, entrevistas a Sancho, crónica de sucesos, el tiempo, la meteorología, el horóscopo de Don Quijote. Salieron también periódicos muy, muy bonitos. Yo lo hice 2 años, porque lo hice un año con alumnos del PCPI y otro año con alumnos de tercero, y la verdad que estaban encantados. No he puesto ahí los últimos que hemos hecho. Este año hemos hecho 2. Hemos hecho en tercero de la ESO Lazarillo de Hollywood, que lo que hemos visto ha sido el Lázaro de Tormes, y hemos introducido, por lo que decía, de alfabetización mediática audiovisual. Hemos estado viendo el cine en blanco y negro, el cine mudo, y vimos El maquinista de la General. Y entonces lo que hemos hecho, o han hecho los alumnos, es cortometrajes al estilo cine mudo, a partir de fragmentos de Lázaro de Tormes. Han tenido que seleccionar un fragmento, elegir el que más quisieran ellos, hacer el guión, hacer el storyboard y luego grabar la secuencia esa en cine mudo, en blanco y negro. Luego también os pasaré los enlaces. Si se me olvida, me lo ponéis en el chat y os los paso. Y el otro que hemos hecho ha sido el de Pícaros Refugiados. Aprovechando que habíamos leído el Lázaro y que está el drama este de los refugiados de la guerra de Siria, está muy, muy vivo y lo sentimos como muy cercano, les propuse que, ya que habían leído una novela picaresca, que redactaran ellos una. Esto hablamos de alumnos de tercero de la ESO, alumnos con 15, 14, 15, 16, depende del grado. Habían leído el Lazarillo, ya teníamos el fundamento de que era una novela picaresca, y dedicamos, lo decía por lo de ir sin prisa, hemos dedicado 2 meses, el último trimestre prácticamente entero, a escribir. Subíamos al aula de informática, nos poníamos delante del ordenador y teníamos unas pautas. También os las pasaré ahora por correo. Las pautas era que tenían que buscar información, recogerla en documentos compartidos de Google Drive. Yo tenía que supervisar esa información, de dónde la habían sacado, tenían que poner de dónde habían sacado esa información sobre la vida en Siria antes de la guerra, qué ha pasado con la guerra, qué está pasando, qué les pasa a los refugiados cuando intentan llegar a Europa. Y con toda esa información tenían que inventar un personaje, un poco al tipo Lázaro, que fuera pasando por esas peripecias, ¿no? Con lo cual educábamos en valores, hacíamos redacción, trabajábamos mucho la redacción, porque los documentos siempre eran documentos compartidos que yo tenía que supervisar mientras iba escribiendo para ir corrigiendo y revisando. Y al final han salido unas novelas maravillosas, que luego las dejo para que las veáis. Veréis que han disfrutado, y de hecho ellos te lo reconocen, que lo han pasado muy bien, que han aprendido a escribir, que ellos nunca se habían enfrentado a un proyecto de escritura amplio. Lo más que han tenido que hacer es contestar preguntas del tipo las que os he puesto antes, pero nunca habían tenido que planificar algo tan largo. Para ellos largo, realmente eran 8 páginas, no se pedía mucho, pero algunos se han pasado con creces, algunos han hecho 12, 15, 20. Ya cuando se habían puesto a trabajar
estaban emocionados. Luego, ya digo, lo paso y los veréis. Estamos bastante. El remate de ese proyecto ha sido pues que vinieron unos voluntarios de la Cruz Roja, vinieron allá al centro y habían estado en los campamentos de Grecia y les explicaron realmente la vida de los refugiados en el campamento de Grecia. Y claro, muchísimas cosas de las que les estaban contando ellos ya las habían vivido o las habían revivido a través de la información que habían buscado y de la propia escritura que iban creando. Entonces se han dado cuenta que realmente se habían anticipado a lo que les estaban contando, aunque siempre la realidad les supera, ¿no? Ha sido muy emocionante, sí. Eh, ya camino ya del final de esta presentación, bueno, pues plantear que los proyectos tienen que ser siempre empleando estos nuevos códigos, el vídeo, la infografía, el stop motion, la pecha escucha, lo que os he dicho, proyectos de robótica, quizá, claro, mi asignatura es lengua castellana, la robótica pues me pilla un poco apartada, pero bueno, no me importa incluirla. Y bueno, visual thinking, realidad aumentada, lo que se ponga por delante. El estar actualizado supone enfrentarse a lo que venga, ¿no? ¿Cuáles son para mí las claves del aula del siglo XXI? Pues un poco eso, motivar. Creo que las tareas tienen que ser motivadoras. De hecho, cuando yo les planteé este año, porque les planteé lo de la novela, ha sido un reto para ellos, porque ellos jamás se hubiera ocurrido ponerse a escribir una novela o hacer un corto. Eh, recrear, no tanto partir de cero, sino decirles, mira, tienes el lazarillo y ahora yo quiero que hagas otra cosa. Y entonces, eh, esto del mashup, ¿no? Remezclar y pasar de un género a otro y de un formato a otro, ¿no? Fomentar la creatividad y la comunicación, la interacción y la cooperación. O sea, todo lo que suponga trabajar en equipo, de manera colaborativa, no siempre, hay trabajo individual también, pero en la medida de lo posible estimularlo, ¿no? Depende del contexto. Y la tecnología, porque claro, venimos aquí a hablar un poco también de tecnología, ¿no? Ahí tenéis la viñeta esa de Villemar de 1910, donde planteaba cómo sería la escuela en el año 2000. Y bueno, tampoco lo veo muy alejado, ¿no?, de la realidad. Si pensáis que este profesor está echando libros ahí a una máquina que los convierte en libros digitales, pues no se fue mucho este señor en su previsión. Incluso la disposición de las aulas sigue siendo esa, ¿no? Yo creo que hay que ser un poco más imaginativo y empezar a romper con esa visión de la escuela que sigue bajo unos patrones muy clásicos, ¿no? No estamos muy atados a la tradición todavía. Yo creo que las TIC deben ser transparentes, yo espero que algún día lo sean, igual que digo, uno no se plantea, cuando tiene que lavar la ropa, no se plantea si va a saber usar la lavadora o no, si la lavadora va a funcionar. Y yo creo que las TIC uno no puede estar siempre pensando, ¿va a haber conexión? ¿Va a funcionar el ordenador? ¿Sabré usar? Yo creo que esto tenemos que ir haciéndonos a la idea de que las TIC tienen que formar parte de nuestra metodología, de nuestra vida, y cuanto más transparentes sean, mejor. Nada de formarnos en herramientas, sino en usarlas. Algunos retos, pues eso, normalizarlo, integrarlo en las tareas. Nosotros hemos usado herramientas TIC muy básicas para esos proyectos. Google Drive, básicamente, el blog para exponer los trabajos, las redes sociales para difundirlos y ya está. Nada de cacharrería, nada de eh, nada de esnovismo, como alguna lo pondré luego más tarde. Y de cara al profesor, pues eso, autoformación. No podemos esperar a que venga nadie a darnos un curso. Yo creo que somos, la mayoría tenemos estudios superiores y deberíamos ser capaces de autoformarnos en herramientas que hoy en día, yo digo, todo el mundo tiene hoy en día un smartphone y a nadie le han dado un curso de manejar el smartphone. Pero resulta que para hacer un blog hay que dar un curso de hacer un blog. Yo creo que estamos por ahí, vamos mal. Y esa actualización sin el novismo. El estar a la última corre ese riesgo también de imponer una serie de herramientas y aplicaciones que se pasan de moda y que realmente a ti no te han aportado nada educativamente, ¿no? En cuanto a la gestión del aula, algunos retos de cara al futuro, pues eso, en la línea de lo que os decía antes, fomentar más el trabajo cooperativo, intentar que los proyectos sean interdisciplinares, que no sea de una sola asignatura, sino que se impliquen
docentes de distintas asignaturas, trabajar incluso dos profesores en el aula, ¿por qué no? Es algo que enriquece metodológicamente y ayuda a la atención a la diversidad. Difundir todo lo que se haga en el aula, porque es una manera de retroalimentar positivamente tanto a los alumnos como a los docentes y de paso a las familias. Hacer siempre una práctica reflexiva, o sea, al acabar de hacer algo, preguntarse qué ha funcionado y qué no, para lo que ha funcionado aprovecharlo y lo que no descartarlo, y estar siempre actualizado metodológicamente. Uno no puede estar siempre a la última, pero lo que no puedes es permanecer totalmente impermeable a las novedades y seguir anclado con tu librito y ahí escondido y que me dejen tranquilo, ¿no? En cuanto a la escuela en general, pues yo creo que el futuro pasa porque las escuelas estén conectadas. Hoy en día es casi imposible saber lo que hace la escuela de al lado o el instituto de al lado, a no ser que haya alguien que esté difundiendo lo que se hace. Pero en general la opacidad, el que cada uno hace lo que quiere y no se ve lo que hace, nos perjudica. Yo creo que hay que tender a la transparencia y a la visibilidad, que son elementos fundamentales hoy en día cuando la información fluye de esta manera, ¿no? Fomentar las buenas prácticas, no, por eso decía al principio, no es tanto el acumular méritos o titulitos ni nada de eso, sino decir, yo he hecho esto, a ti te vale, bien, pues si le vale a mucha gente, pues eso es una buena práctica. Y si no, pues no hace falta que te den una medalla ni nada. Se supone que te pagan por trabajar y hacerlo bien. Conectarte con el entorno, familias, contexto, etcétera, y apostar por la innovación. No anclarte al pasado. Yo insisto en lo de romper con la nostalgia, ¿no? Y mis deseos, ya por último, dar prioridad a las competencias por encima de los contenidos. Abolir los deberes, que es algo que nos hace mucho daño, porque son tremendamente injustos, salvo algún caso en el que sí que sea necesario el reforzar un contenido o alguna práctica más mecánica. Los deberes son injustos, porque quien no lo sabe hacer o no tiene una familia detrás que le pueda ayudar, realmente no les hace ningún favor. Y los que lo saben hacer, pues lo único que les genera es, les mata la curiosidad o los aburre al final, ¿no? Aprender, aprovechar que se aprende en todos los sitios y a todas horas, y eso aprovecharlo para el aula. Trabajar por ámbitos más que por asignaturas, pero es algo organizativo muy difícil. La pedagogía a la lentitud, tomarnos el tiempo para aprender bien las cosas, que las TIC sean invisibles, que las aulas estén abiertas y los centros, y que las leyes educativas sean de este siglo y no del pasado, ¿no? Eso es un poco más utópico, ¿no? Y nada más, yo daros las gracias por aguantar este chaparrón y ahora enseguida os pongo enlaces a los proyectos. Os voy a poner el primer enlace al, al canal de YouTube del departamento mío, donde están las listas de reproducción, para que veáis los distintos proyectos están organizados en listas de reproducción y ahí podéis ver los resultados en cuanto a vídeo de casi todos los proyectos que he mencionado. De todas formas, si hay alguno que me dejo, me lo recordáis en el chat y atenderé preguntas. Y tenéis el enlace al canal de YouTube y a las playlists. Podéis ver la primera que aparece, la de Lazarillo en el cine mudo, que son los últimos que hemos hecho, y luego el resto más. Ahí tenéis casi todos, hay un montón de vídeos. Os voy a poner también lo de Siria, el blog de los trabajos. El blog de tercero. Preguntan por ahí que invisibilidad de las TIC. No sé, en otros sitios, veo que preguntas de Colombia. Aquí durante mucho tiempo se ha estado haciendo cursos de formación en herramientas, curso de formación de blog, curso de formación de Moodle. Entonces, al final a la gente el mensaje que le queda es:
Para integrar las TIC en mi aula tengo que saber muchísima informática. Porque, claro, tengo que hacer un curso de WebQuest, un curso de blogs, un curso de wikis, un curso de no sé qué. Y se han destinado infinidad de horas a dar cursos de formación para algo que realmente era mucho más intuitivo y algo que debería haber surgido de la práctica, no de formar a la gente para una herramienta. Y las herramientas perecen. La WebQuest, hubo un tiempo que todo eran WebQuest y ahora casi han pasado la historia. Entonces, creo que hay que tender a usar herramientas TIC que las tengas que usar porque te mejoran en tu práctica. Yo uso Google Drive porque realmente no he encontrado nada que me permita trabajar de manera colaborativa con mis alumnos en tiempo real y monitorizando lo que hacen. El día que salga otra herramienta que me permita hacer eso y lo haga mejor, pues me pasaré. No entiendo que la herramienta se deba superponer a la metodología. A eso me refiero con invisibilidad de las TIC. Tony, hemos perdido tu vídeo. ¿Me escuchas? Vale, ya. Aquí estoy. Ya está. Vale, perfecto. Pero el audio me lo habéis oído, ¿no? Sí, te estábamos escuchando perfectamente. Sí, perfectamente. Ya veo que estás repasando el chat. De todas formas, si te parece, para que no tengas que hacer el repaso, como me imagino que mi compañero José Luis ha ido recogiendo ya todas las sugerencias o las preguntas que había, si te parece, vamos a darles paso. Aunque a mí me gustaría un pequeño inciso, porque sé que va a traer polémica. El tema de abolir polémica, no sé, supongo que igual está todo el mundo muy de acuerdo, de abolir los deberes, ¿no? Aquí también hay mucha, no sé si opinión diferente al respecto. Y yo sé, mis hijos ya son muy mayores, ya esa época la pasé hace mucho, pero José Luis tiene uno en la edad que lo están machacando. Yo creo que algo va a decir ahí, ¿no? Y luego a mí sí que me gustaría comentar un poquito la diapositiva que has puesto con el caracol de enseñar mucho más despacito. Es algo perfecto, ¿no? Es lo que hay que hacer. Pero claro, nos queda la duda, te lo comento porque a nosotros particularmente somos docentes fundamentalmente en primeros cursos en la universidad. Mi compañero José Luis y yo damos diferentes asignaturas, pero en primer curso algunas de ellas. Entonces nos piden todos los profesores de cursos superiores que les enseñemos, damos matemáticas, pues que les enseñemos todas las matemáticas del mundo, claro, porque van a necesitar todas las matemáticas del mundo a lo largo de la titulación. Entonces eso nos genera siempre un dilema: qué contenido seleccionas, qué no, porque tenemos muy poquito tiempo. Y claro, si enseñas despacio no abarcas muchos contenidos, y si abarcas muchos contenidos enseñas deprisa. Entonces entiendo que quizá en un nivel educativo anterior a la etapa universitaria esto es más fácil de hacer, pero en relación a este tema nosotros encontramos verdaderos problemas, ¿no? de intentar seleccionar. Muchas veces optamos porque tengan un mínimo de conocimientos básicos de todo para que luego tengan la capacidad de abordar ya temas mucho más completos por sí mismos, y para eso sí que hay que formarles en esa cierta autonomía y que sean capaces de aprender por sí mismos y demás. Pero es un problema. Realmente se vive... Perdona, que están diciendo que están perdiendo el vídeo, el audio, que no ven, no escuchan nada. Yo sí que oigo. Sí, no sé qué... ¿Sí? ¿Se oye? Sí, nosotros creemos que estamos bien, pero ahora ya funciona. ¿Sí? Vaya, a ver. Si algunos sí, otros no. ¿Se oye? ¿Se oye o no? Hay gente que sí que lo oye. Bueno, quizás sea un problema de la conexión de algunos. Parece que sí que se oye. Sí. Yo creo que con que se oiga es suficiente, sí. Bueno, Ana, yo entiendo lo que dices. Sí, ese problema se nos presenta a nosotros. Yo cuando defiendo este tema con mis compañeros, todos me plantean lo mismo que me has planteado tú,
cómo armonizar esos currículos con tantos contenidos con que se vaya lento, ¿no? Pero al final la experiencia demuestra que nos estamos engañando todos un poco, porque damos unos contenidos que pensamos que los estamos dando, pero no quedan, no quedan como pozo en el aprendizaje. Y yo me encuentro alumnos que están en bachiller, a los que les digo, bueno, pues ya sabéis mucho, pues algo de literatura clásica porque la habéis dado en tercero, sabéis algo del contexto porque habéis dado Los Reyes de España, no sé qué, y te dicen, no, maestro, no sé absolutamente nada, yo no recuerdo nada de lo que he dado en la ESO, porque hemos dado 1000 cosas y no nos ha quedado nada. Entonces, yo creo que hay que priorizar, y está claro, yo para hacer ese proyecto que he hecho de las novelas de los pícaros, pues he sacrificado teoría de la literatura, que es lo primero que creo que tengo que sacrificar antes que sepan leer y escribir, porque para mí es una cuestión mucho más básica. Porque estoy en tercero de la ESO. Quizás si estuviera en segundo bachiller no podría hacerlo, porque tengo ahí una espada de Damocles de la selectividad o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que a lo largo de la educación obligatoria, de primaria y eso, hay tiempo suficiente para priorizar y para dar importancia a lo que realmente la tiene. A mí, realmente, cuando vienen los niños de quinto de primaria o de cuarto de primaria que están dando ya las civilizaciones mesopotámicas y no sé qué, digo, ¿eso es necesario? Que un niño en primaria esté dando, como teoría hablo, que si hacen un proyecto sobre Mesopotamia me parece estupendísimo, pero que se traguen como teoría para un examen en quinto de primaria Mesopotamia, cuando luego lo van a ver en primero era eso, o en segundo, o en tercero, o en todos a la vez, y repetidos una y otra vez esos contenidos, y referido a mi asignatura exactamente igual. El sustantivo, el adjetivo, el complemento directo, en sexto de primaria, en primero de la ESO, en segundo de la ESO, en tercero de la ESO. Dices, no estamos haciendo bien las cosas. Habrá que priorizar y dedicar un tiempo a las cosas que sean importantes y secuenciarlas para que lleguen bien. Si no, no vale de nada. Ese baile de conocimientos, de contenidos, de manera descontextualizada, no les sirve para nada. Creo, ¿eh? Sí, estamos de acuerdo. Hay otra cuestión, no sé si hay muchas preguntas ya en el chat, ya muy breve, sobre el tema de las competencias. Ahora aquí en la universidad estamos dándole mucha importancia al tema de las competencias, sobre todo competencias transversales. Y hay cosas que a veces piensas que deberían de traer adquiridas, pues sobre todo competencia oral, trabajo colaborativo, que tú lo haces mucho, la competencia, bueno, también expresión escrita, todas estas cosas que suponemos que ya las tienen adquiridas y que al final es muy complicado, ¿no? Esto que dices, el problema que es que no se les ha sacado a la pizarra desde pequeños, ¿no? Que deberíamos de sacarlos más a la pizarra desde pequeños, porque luego aquí no quieren salir, ¿eh? Dices, ¿quién sale a la pizarra? Y no sale nadie. Entonces... Les da vergüenza, sí, les da vergüenza porque nunca se han tenido que enfrentar, ¿no? Nunca se han tenido que enfrentar a ello. Entonces, es algo que viven incluso con angustia porque piensan, y a veces es curioso porque son incluso los alumnos mejor preparados académicamente, los que más lo viven con angustia porque piensan, si yo me defiendo muy bien en un examen escrito, yo puedo sacar un 10 en un examen escrito, ¿por qué me tengo que enfrentar a una exposición oral ante mis compañeros, que a mí eso me avergüenza o no lo voy a saber hacer bien, si no es necesario? Entonces, a veces los mejor preparados académicamente son los que más rechazo tienen a este aprendizaje por proyectos o de expresión oral o de algún tipo de metodologías alternativas. Entonces, creo que tendríamos que pensarnos si realmente lo hacemos por ellos o por nosotros, porque muchas veces lo hacemos más por nosotros que por ellos. No sé si hay más preguntas por ahí. ¿Alguna pregunta? Sí, en el chat hay muchas preguntas. Quizá José Luis te puede trasladar alguna ya. Sí, gracias, Ana. Sí que tengo por aquí alguna recogida. Bueno, en primer lugar, me gustaría darte las enhorabuena por la charla y tal como decía Ana, es cierto, tengo un hijo de 14 años, acaba de terminar el tercero de la ESO y, en fin, me gustaría, bueno, si tuviéramos 2 horas,
me gustaría comentar contigo muchas de las cosas que has dicho, e incluso ponerlo público para que se enterara más de uno, ¿no? Pero en fin, como creo Sí, sí, que... el que muchos deberes lo hacemos los padres, eso deberían saberlo muchos profes también. Bueno, no voy a decir nada, que hay mucha gente escuchando, pero en fin, Está grabando, ¿eh? Se está grabando. hablaríamos... Sí, sí, por eso mismo, hablaríamos largo y tendido de este tema. Si queda tiempo, me gustaría trasladarte una pregunta, pero en primer lugar voy a dar más importancia a la gente que nos acompaña. Y en primer lugar, hay una pregunta de Fabio desde la Universidad Rey Juan Carlos, de aquí de Madrid, que dice que está, bueno, ha habido muchas intervenciones dándote la enhorabuena, que están todos totalmente de acuerdo con lo que dices. Y en concreto, Fabio te pregunta que muchos puntos que ha escuchado de tu ponencia están reflejados también en la película La educación prohibida. Y la pregunta es si te has inspirado en ella y si no es así, que es una muy buena profundización, ¿no? No la he visto, sí que leí mucho acerca de ella y vi reseñas y yo creo que en el fondo, por eso decía, defendía un poco el estar en las redes, ¿no? El estar en las redes te hace que te enteres de todo aunque no hayas profundizado. No voy a hacer apología de estar en las redes y ser un poco maestrillo de todo. Pero sí que es verdad, yo creo que casi todos los que estamos compartiendo trabajo de manera visible, estamos abriendo las aulas, compartimos esa visión, un poco la de decir, nos estamos engañando una y otra vez si no pensamos que el mundo ha cambiado, los tiempos han cambiado y hay que enseñar de otra manera. Esa visión la tenemos que tener. Y sobre todo, no tiene sentido el estar anclado a ese transmitir conocimientos que no vale para nada, que realmente no vale para nada. Es que es impensable. ¿Dónde van a ir con esos conocimientos? Si hoy en día, a golpe de clic, los contenidos los tienen en la mano, eh, hay que enseñarles a gestionar esos conocimientos, a saber cuáles son los buenos, cuáles son los malos y sobre todo a aprender a hacer cosas con ellos, esos contenidos o esas informaciones, ¿qué puedo hacer con ellas? Y eso es algo de sentido común, no creo que sea una cuestión de tanto de enfoques que pueden ser muy distintos, es una cuestión de sentido común. No, un alumno puede hacer, yo lo sé, si cualquiera que le damos clase lo vemos, hay alumnos que son pueden sacar dieces en el examen, pero son completamente inválidos para la vida adulta porque no son autónomos. Los sacas del examen y no sabrían defenderte una opinión o no sabrían expresarse oralmente o defender su punto de vista oralmente. Y eso es algo con lo que se van a enfrentar en cuanto salgan de la escuela. Nadie les va a hacer un examen al salir de la escuela. Bueno, sí, si van a una oposición y eso, pero en la vida real no se hacen exámenes. Se tienen que resolver problemas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, ya sabes que el sentido común muchas veces y desgraciadamente es el menos común, ¿no? De todos los sentidos, ¿no? Sí, sí. Eh, a ver, por otro lado, Alejandra, desde Colombia, nos dice que ella trabaja en un colegio que es 100% virtual, por lo que ya por defecto sus estudiantes son bastante autónomos en el aprendizaje. Y que ella considera que sería todo un reto el trabajo colaborativo basado en proyectos. Y te pregunta qué estrategias podría implementar para poder desarrollar este tipo de proyectos e incentivar a los estudiantes para que lo hagan, siendo que son todos virtuales. Sí, mira, por un lado, he hablado de proyectos colaborativos del tipo callejeros literarios, Paseo con Machado, o Piénsame el amor y te comeré el corazón. Son proyectos que hemos hecho profes, de manera colaborativa, muchos profes, y de toda España, y en muchos casos sin ni siquiera conocernos entre nosotros en persona, a través de Google Drive, o a través del chat, o de Hangout, de herramientas que tenemos hoy en día que precisamente nos facilitan esos encuentros. Por tanto, lo mismo que lo hacemos los profes, lo pueden hacer los alumnos. No se conocen entre ellos, pero tienen herramientas que le permiten coincidir en el tiempo y en el espacio. Por tanto, es decir, tengo unos alumnos a los que les puedo proponer que preparen un proyecto, de modo que les voy a dar esa oportunidad y les voy a dar las herramientas que necesitan. Y lo que tengo un poco es que intervenir en el punto de decir, quiero este grupo, quiero que haga esto, este grupo quiero que haga lo otro. Yo creo que herramientas hoy en día para trabajar por proyectos de manera virtual completamente se puede hacer. Sí que es verdad que se pierde un poco ese contacto humano del trabajo en grupo, pero bueno, cada uno, por eso he dicho que es muy importante el contexto.
Y yo creo que no debemos renunciar nunca a trabajar de una manera diferente porque el contexto tenga una serie de limitaciones. Si no, yo no me hubiera lanzado nunca. Mi contexto tiene muchas limitaciones, pero eso nunca me ha parado. Y voy adelante. Las voy salvando de la manera que puedo. La clave quizás sea en contextualizar, como tú has dicho, ¿no? En la ponencia. Sí, pero sí, yo lo veo muy viable, muy viable. Muy bien. Tenemos otra opinión de Soraya desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, también aquí en España. Eh, bueno, en primer lugar, dice que le encanta cuando se incentiva la creatividad del trabajo colaborativo de los estudiantes con TIC. Y la pregunta es, en concreto, si llegas a premiar la creatividad en los trabajos, quiere decir si la evalúas como parte de la tarea en una rúbrica, por ejemplo. ¿De qué manera evalúas tú esa creatividad? ¿Cómo eres capaz de Sí, evaluarla? sí, bueno, a ver, no sé si la tengo por ahí la rúbrica de esta de la novela. A ver, es que no la voy a encontrar ahora. Sí, está en el blog que he puesto antes el enlace, en el Radio Patio Bogalar, aparece la rúbrica. Y en mi blog también donde lo cuento aparece la rúbrica de pícaros refugiados. La creatividad se evalúa en la rúbrica, hay una manera. ¿Cómo? Es un poco difícil, ¿no? El medir la creatividad en una rúbrica es difícil. Pero sobre todo es algo que quiero dejar claro. Las rúbricas a veces no me valen tanto a mí como a ellos. O sea, a mí lo que me interesa de la rúbrica es que mis alumnos saben qué voy a valorar en sus trabajos. Que luego lo valore o no, igual lo valoro a ojo. Ahora que no se está grabando, lo voy a decir claramente. No, es verdad, no nos engañemos. A veces tú ves un trabajo y sabes realmente si está bien o no está mal porque ya lleva mucho tiempo mirando trabajos. No te hace falta una rúbrica porque al final con la rúbrica llegas a la misma conclusión que si lo hubieras hecho a ojo, ¿no? Pero a mí sobre todo en la rúbrica me interesa que lo sepan ellos y que ellos la tengan presente a la hora de hacer su trabajo. Porque van a saber que la creatividad o la originalidad es un ítem que tiene un peso. Y entonces yo sé que hay alumnos que les cuesta más una parte técnica o que tienen problemas con la ortografía o con la redacción, pero saben que lo pueden suplir con esa creatividad. Y de hecho tengo ahí algunos vídeos de esos del Lazarillo de Tormes, que son algunos pues muy chapuceros en cuanto a la confección del trabajo textual, pero luego lo han suplido de manera genial con unos planteamientos muy originales y muy creativos. Así que, claro que hay que medirlo. Yo creo que hay que medirlo y valorarlo en su justa medida. Por encima a veces de otras cuestiones que parecen mucho más interesantes. A mí me preocupa muy mucho por ejemplo, compañeros míos pues digan, no, es que si no sabe la diferencia entre un complemento directo y un complemento indirecto no puede pasar de tercero de eso. Porque eso es algo fundamental. Dice, bueno, por ejemplo, la creatividad y la originalidad no es fundamental. No, porque eso es algo que no se puede medir o eso es algo muy subjetivo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos máquinas? Una máquina quizás sabe distinguir entre un complemento directo y un indirecto. Seguramente la veremos de aquí a nada. Una máquina que sepa hacer un trabajo original, seguramente no. Es complicado, pero yo sí que tengo las cosas claras y creo que intento transmitírselas a mis alumnos, que son los que realmente con los que interactúo mucho. Muy bien, te estaba contestando ahora mismo Soraya, dándote las gracias y que lo mirará en el blog, tal como le has dicho. Alex de Fuentes de México, te quiero hacer la siguiente pregunta. Desde el marco teórico general que has presentado, si consideras que estas nuevas metodologías del flipe, la gamificación, aprendizaje basado en proyectos, en problemas, corresponden a nuevas tendencias pedagógicas. O, si no es así, ¿cuáles serían esas nuevas tendencias pedagógicas contemporáneas? Uf, es difícil. Por ahí he puesto en la presentación en una diapositiva lo del esnovismo, ¿no? Sí. Yo creo que hay que tener cuidado, ¿no? Sí que es verdad que tendencia, bueno, o enfoques, yo no creo que sea tanto una metodología, por ejemplo, la clase invertida. El otro día estuvo aquí Manuel Jesús Fernández y lo estuvo explicando muy bien. No es tanto una metodología, sino un enfoque, ¿no? Es desplazar el foco de las explicaciones fuera del aula, un poco en la línea de lo que estábamos diciendo.
hay que mirar a lo lejos, a las competencias, ¿no? Yo quiero llegar a que mis alumnos sean competentes según indica el currículo. Y para eso, ¿qué necesito? Pues necesito que trabajen más en clase y menos en casa. Bueno, pues voy a hacer lo de la clase invertida. O que hagan un proyecto porque considero que es una metodología activa. Bueno, pues voy a hacer un aprendizaje basado en proyectos. Eh, o simplemente no sé lo que tengo que hacer, pero, o sea, tengo claro lo que quiero hacer, pero no sé cómo se llama. Yo cuando empecé a hacer estos proyectos no sabía que eso se llamaba ABP. Y yo me puse a hacer lo que yo consideraba que era algo necesario para mis alumnos, enfoques de tipo práctico, tareas integradas, etcétera. Luego descubrí que eso tenía un nombre, que era ABP, y la teoría vino después, porque yo creo que si hubiera llegado a la teoría antes, probablemente no me hubiera salido tan bien, quizá porque me hubiera condicionado a hacerlo bajo unos patrones o bajo unos estándares del que considera cuál es el ABP bien hecho o cómo se hace bien la clase invertida. Y yo no voy por eso, yo me adapto a mi contexto. Y si lo que me es ABP, pues bienvenido sea. Si me sale una cosa mixta, pues me sale una cosa mixta. No soy para nada talibán de las metodologías en cuanto a formalización extrema. Creo que cada uno se tiene que adaptar a lo suyo. Y estoy viendo, lamentablemente, estoy viendo en las redes que muchas veces se llega a ese extremo. Yo soy defensor del ABP o de la gamificación o de lo que sea, y como no lo hagas como yo digo que se tiene que hacer, tú no estás haciendo eso, estás haciendo otra cosa. Bueno, pues probablemente sí, pero a mí me da igual. Yo hago lo que en mi clase funciona y a mí me funciona. Cada uno que vea en función de su contexto como lo que le funciona a él. Sí, sí. Perfecto. Sí, sí, por ahí preguntan el enfoque por competencias. Yo sí, yo estoy por el enfoque por competencias, con todas las limitaciones, que la principal, sobre todo en secundaria, es el ponernos de acuerdo los profes, porque para que un enfoque por competencia funcione bien, debería ser transversal e interdisciplinar. Y eso en secundaria hoy en día es muy difícil, porque la organización horaria y la organización de los centros de secundaria con tantas asignaturas donde los profes ni siquiera se ven, es muy difícil. Para trabajar bien por competencia hay que trabajar en equipo los profes y eso es muy difícil. Sí, Susana está diciendo ahora que está de acuerdo contigo que aplica la metodología Flipper Classroom como puede, ¿no? No como dicen los libros. Claro, claro, es que el que hace los libros a veces no ha pisado un aula. Sí, uy. En fin, vamos a dejar el tema así. Sí, no me voy a empacar más. Sí, sí. Hay aquí otra pregunta de Josué que va en relación con el tema de atención a la diversidad y entiendo que te pregunta cómo manejas el tema de los ritmos de aprendizaje, es decir, qué haces con los alumnos que terminan antes esas tareas, esos proyectos que hacéis en clase y con los que van más rezagados en esa actividad. ¿Cómo manejas esos ritmos? Pues intento por un lado que el que acaba antes ayude a los que no han acabado. O sea, intento potenciar que esos alumnos que son, digamos, más ágiles a la hora de resolver problemas, cuando han resuelto el problema, en vez de ponerse allí a jugar a cualquier videojuego de estos extraños en el ordenador, darles una responsabilidad, decir, oye, fulanito o menganita, ¿por qué no echas una mano a aquel que no sabe cómo se hace el portafolio? O por qué no, ahora que hablo de portafolio, acordaos que lo ponga, que lo enlace, los portafolios de tercero de la ESO. Eh, y más o menos colaboran, o sea, de alguna manera los que van por delante pues ayudan a los que van por detrás. Otras veces lo que hago, la estrategia que aplico es plantear actividades un poco de ampliación y cuando veo que hay varios que ya han terminado la tarea y que se están aburriendo, pues les digo, oye, mira, tengo esto aquí, ¿por qué no hacéis esto? Y así enriquecéis vuestro portafolio o hacéis esto que seguramente os vendrá bien para tenerlo como para subir nota, ¿no? Siempre les digo, esto te puede subir nota. Ah, vale, pues si puede subir nota, pues... Y entonces intento estimularlos. Pero generalmente tiene que ser con tareas que sean motivadoras y creativas. Lo que no puedes decir es, ¿has acabado antes? Pues te voy a dar unas oraciones para analizar. Pues entonces lo que te van a decir es, no, no, yo no he terminado. Tienes que dar siempre tareas que sean algo que les provoque un reto y que les anime a hacer cosas. Y yo creo que en ese sentido el acabar antes es un premio, no un castigo, ¿no?
Mira, voy a poner lo de los portafolios, que si no se me olvidará. Son los Bien. portafolios de tercero de eso, son portafolios digitales que han hecho y donde se supone que si los tienen completos estarán todos los trabajos que han hecho en este curso. Son terceros de la ESO y ahí podéis ver también sus trabajos. Al hilo justamente lo que estás diciendo, se me ocurre una reflexión. Tony, ¿me oyes? ¿Hemos perdido el vídeo? Sí. Ah, vale. Te oigo. Vale, que estoy. Una reflexión que estás poniendo en público el trabajo de tus alumnos, ¿no? Sí. Todo el tema de la privacidad, de la propiedad, sobre todo, bueno, ellos son menores, bueno, no sé si habría mucha diferencia esto, o con los alumnos de universidad, hasta qué punto un alumno, sobre todo más de universidad, a lo mejor te puede decir, oye, es mi trabajo y no quiero que lo pongas público y demás. Eso es otro cambio de mentalidad, o sea, seguimos viviendo en la edad del copyright. Sí, pero existe. Sí, ya me imagino, ¿no? Y aparte en las universidades donde todavía está el reducto de yo lo tengo todo cerrado y que no entre nadie a verlo. Nosotros, a ver, primero por un lado, el centro pide unos permisos genéricos a todos con las matrículas para trabajar de este modo. Yo de todas formas pido a principio de curso, el primer día de clase, les doy las direcciones del blog, la cuenta de Instagram, la cuenta de Twitter, la cuenta del canal de YouTube, o sea, todos los sitios digitales o virtuales donde se van a publicar sus trabajos. Y les digo a las familias, lo que hagamos en clase se va a poner ahí. Si no les parece bien, me lo dicen. O le dicen a sus hijos que no participen en estas cosas. Ya digo, igual algún día acabo en la cárcel, pero el día que acabe en la cárcel me lo tendré bien merecido. Quiero decir que ya llevaré por delante 300, 400, 500 vídeos que llevamos subidos en el canal de YouTube y consideraré amortizado ese esfuerzo. No he tenido nunca ningún problema. Toco madera, pero llevamos subido, ya os he puesto el canal de YouTube, llevamos subido muchos vídeos. Yo creo que hay que reivindicar el papel de las redes como un elemento educativo y el uso de las redes de una manera sensata y consciente y educativa. Y yo creo que los vídeos de mis alumnos son dignos y son trabajos que merecen ser expuestos y conocidos. Siempre cabe la posibilidad de que algún loco coja la imagen y la altere y no sé qué, bueno, pero es que el loco puede estar en la calle grabándolo con una cámara de un balcón o una ventana. Estas producciones están siempre en contextos muy controlados y ligados a unos proyectos muy controlados. Yo nunca hago vídeos donde hagan burla de un compañero ni donde hagan algo ofensivo. Son todo tareas muy bien medidas donde creo que está todo relativamente controlado. Por supuesto, cuando una familia dice no, yo no quiero que participe, lo grabamos y lo vemos en clase y luego no se publica. Pero la experiencia me demuestra que al final hasta los más reacios acaban poniéndolo. Y acerca de lo que dices de la universidad, cuando hicimos los portafolios de primero bachiller, que tenían que hacer esos trabajos sobre los poetas del siglo de oro, ellos tenían que ponerlo en el portafolio y uno de los alumnos me decía, yo no acabo de ver claro esto, si yo me descargo un trabajo de internet y luego lo vuelvo a subir al portafolio, ¿eso para qué sirve? Digo, hombre, evidentemente tú ya has visto dónde está el error. Tú no tienes que descargarte un trabajo de internet y subirlo al portafolio, porque entonces evidentemente no estás haciendo nada. Tú te puedes descargar todo lo que quieras de internet, pero tendrás que elaborarlo para que lo que subas a internet de nuevo a tu portafolio sea algo distinto. Y entonces ahí yo creo que se le encendió la luz. Y por otro lado eso demostraba que esa era la práctica cotidiana de esos alumnos cuando se les pedía un trabajo. Ir a internet, fusilar el que haya y dárselo al profesor. Y nunca se habían planteado que eso no era normal, hasta que alguien le dijo, oye, lo tienes que subir al portafolio, y este dijo, ostras, claro, si yo lo he descargado y lo vuelvo a subir, ¿para qué lo he descargado? Es cuando vio que lo que estaba haciendo no tenía ningún sentido, pero a saber cuánto tiempo llevaban haciéndolo, ¿no? Sí. Al hilo del último comentario que ha puesto Alex de la Fuente desde México, esto que comentabas, el cambio de mentalidad del copyright frente a lo que serían otro tipo de licencias como las Creative Commons, el tema de cultura abierta, quería
comentarte que una de las cosas que has dicho al final, que me parece, yo creo que la más interesante de todos y que es la piedra angular, es el tema de las leyes de educación, ¿no? Porque, claro, tú estás en medias, nosotros particularmente estamos en universidad, pero tendemos mucho a separar, ¿no?, estos niveles educativos. Y yo creo que no es así, porque lo que el alumno es capaz de aprender y de saber hacer al final de su trayectoria de estudiante, que puede ser pues, al terminar un grado, un posgrado, un máster o un ciclo formativo de formación profesional, lo que sea, tiene que ser algo que tiene que estar ligado. Y en este sentido, le echamos muchas veces la responsabilidad total al alumno de que no sabe nada más que memorizar, de que no sabe nada más que hacer lo que le dicen, cuando es el propio sistema y los profesores, que somos corresponsables, el que le está conduciendo a esto. Y un ejemplo claro es lo que tú has comentado un poco de pasada en tu intervención, la prueba de acceso a la universidad. O sea, ¿de qué sirve si en primaria o secundaria obligatoria le estás enseñando o intentando trabajar en competencias? En la universidad, como ya sabes, con los nuevos grados y la Convergencia de Espacio Europeo de Educación Superior, también se supone que tenemos que incidir en competencias. Otra cosa es que se haga o no, pero la teoría lo dice, la ley. Y sin embargo hay un par de años de bachiller donde al alumno le enseñan solo a superar un examen. A pasar un examen, sí, es lamentable. Lamentable. Yo los alumnos que tuve en segundo que hicieron proyectos como esos que he contado, que pasaron casi todos, y llegaron tercero, cuarto, hicieron todos, y llegaron a segundo bachiller conmigo, me dijeron, bueno, ¿este año qué vamos a hacer de proyectos? Y dije, este año 0 proyectos, este año selectividad. Y se les pega así un bajón y una especie de aterriza en la realidad. Y claro, luego es una frustración porque ellos se ven muy competentes y ya he dicho, bueno, lo podéis ver ahí, los vídeos que han hecho de Quevedo, vídeos con unas técnicas impresionantes, han solucionado problemas impresionantes y luego se enfrentan a eso, a un examen escrito, de un comentario de texto. Algo que probablemente no van a volver a hacer en la vida y ese es su filtro de cara a la carrera que quieren hacer, que es lo más grave. Y no voy a entrar ya en el tema de las correcciones de selectividad, que todos los años me cojo mi calentón, ¿no? Que, bueno, parece que seamos imbéciles los profesores de secundaria que estamos preparando alumnos durante 4 o 5 años, que tú sabes que un alumno es un alumno bueno y que luego llega a un examen de selectividad y le ponen un 3, un 4, un 2. Y dices, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Y eso lo va a marcar para toda su vida. Me parece algo alucinante. Entonces, en algún punto estamos engañando y un poco las leyes educativas van en esa, no sé, no quiero decir esquizofrenia, pero los currículos de secundaria al menos y de primaria están hinchados de competencias clave, trabajo cooperativo, etcétera, etcétera, y luego resulta que la guinda de todo eso es una reválida que, por supuesto, invalida todo eso. No sé, algo estamos haciendo mal. O no del todo bien. Sí, sí. Pues, bueno, creo que he intentado trasladarte todas las preguntas y comentarios del chat. Si alguno se me ha pasado, pues pido disculpas desde aquí. Y desde luego, darte las gracias por esta charla y espero que nos conozcamos presencialmente porque creo que tenemos para mucho rato para hablar de estas cosas, porque la verdad es que el escuchar a gente tan lúcida en este sentido es siempre agradable. Reiterarte las gracias y ya le cedo la palabra a Ana para que concluya esta sesión. Gracias también. Gracias a vosotros. Bueno, Toni, pues te agradecemos muchísimo que hayas compartido este ratito con nosotros. Ha sido, la verdad, estupendo, una conferencia excelente. Y a ver si podemos coincidir presencialmente, como decía Alex, que también lo comentábamos ayer con la ponente, con Maricarmen. Estas conexiones están muy bien, pero no tenemos cafecito después y ratito para la charla, que es lo que daría ahora para un buen café, ¿no? Bueno, muy bien. Nos hemos llegado a muchos puntos del planeta, ¿no? Y hay muchos compañeros que han podido compartir. Encantado de haber estado con vosotros este rato y bueno, tenéis mi Twitter, mi Facebook, cualquier pregunta que haya quedado por ahí colgada
la podéis lanzar a Twitter y os la contesto, no tengo ningún inconveniente y eso, está encantado de la vida porque además veo por ahí muchísimos agradecimientos y es algo que me satisface, sobre todo porque lo que enseño, ya digo, yo intento enseñar siempre lo que hacen mis alumnos, que lo que a mí me satisface. Yo lo que uno puede hacer nunca sabes si está bien o mal, pero cuando enseñas lo que hacen tus alumnos, al final ahí no hay trampa ni cartón, ¿no? Bueno, de verdad, muchísimas gracias a Tony y también a todos vosotros, a todas y todos los que nos habéis acompañado hoy, habéis compartido estos minutos con nosotros. Esperamos que podáis mañana también seguir participando en las sesiones de Virtual USATIC. Mañana nos acompañará Raúl Santiago, que tratará sobre el tema de la clase invertida, la clase al revés, como ha dicho Tony, que está de plena actualidad, una de las metodologías que se han comentado aquí. Entonces tendremos oportunidad de pues entrar en este tema un poquito más a fondo. Bueno, ahora ya no me queda más que animaros a participar activamente en todas las contribuciones, tanto en las comunicaciones como en los pósteres que están ya a vuestra disposición en Cursites, y que accedáis a los foros, que es lo verdaderamente enriquecedor, la forma de compartir nuestras experiencias a través de estos foros y poder entrar en contacto con compañeros de medio mundo, porque decíamos ayer que tenemos este año, esta edición, 23 países que estaban participando activamente. Así que os emplazamos ahora a trabajar y a participar en los foros y mañana aquí a la misma hora en la sala. Un abrazo virtual a todas y todos y no nos mandéis muchos deberes. Vale, gracias. Un saludo a todos. Chao. Hasta luego.